Bendiciones, hermanos, dándole gracias a Dios por un día más, el poder reunirnos para recibir alimento del cielo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar la oración antes de comenzar el servicio. Señor y Padre nuestro, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor Padre, porque tú estás con nosotros. Tú nos guías y nos das la fuerza, Señor amado, en todo momento. Gracias, Padre Santo, por el servicio de esta mañana, Señor amado, que yo sea instrumento tuyo para traer palabra a tu pueblo. Gracias, Señor Padre, por la palabra. Gracias, Señor Padre, por los que están conectados. Gracias, Señor Padre, por los que se han de conectar luego. Que tú, Señor Padre, le abras sus mentes y sus corazones, Señor amado, y que ellos puedan recibir este mensaje en esta mañana. Gracias, Señor Padre, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la Santa Escritura en Juan 6, del 37 al 40. Juan 6, 37 al 40. Y la palabra en esta mañana nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que dé todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Queridos hermanos, si miramos, vivimos en una época en que muchos cristianos no les gusta la palabra doctrina. Ellos dicen la doctrina divide. Dicen que queremos unidad. Unámonos todos en el amor de Jesús. Cantemos muchos coros de alabanza. Solo adoremos a Dios. Esa es la voluntad de Dios, dicen, ¿no? Ahora, pregúntese en esto, ¿lo es? ¿Cómo sabríamos eso a menos que estudiemos la palabra de Dios? ¿Y qué es la doctrina sino solo otra expresión para la enseñanza de la palabra de Dios? Ahora bien, si queremos saber qué nos dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios, entonces este pasaje o estos versos que hemos dialogado en esta mañana, que tenemos ante nosotros, hoy es un buen lugar para comenzar, ¿no? Amén. Vamos realmente a examinar el pasaje y descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y lo primero, hermanos, que notamos es que Jesucristo está totalmente comprometido con la voluntad de Dios. Y si quieres saber algo acerca de la voluntad de Dios, mira a Jesucristo mientras caminaba en la tierra. Ningún otro ser humano ha sido tan obediente en su totalidad a la voluntad de su Padre como Jesucristo lo fue y todavía lo es. Ahora miremos nuevamente a Juan 6:38. En Juan 6:38 me dice que porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si miramos, queridos hermanos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo planeó la entrada de Jesucristo en este universo, en este mismo sistema, en este sistema solar, en este mundo. Y sí, en la vida humana para un propósito. Ahora veamos desde esta perspectiva. Antes que el hombre fuera creado, lo planearon. Amén. Antes de que Satanás se rebelara contra Dios, ellos lo planearon. Antes de que nuestros primeros padres desobedecieran a Dios y se sumieran a toda la humanidad en este estado de rebelión y pecaminosidad, ellos lo planearon. El pecado no tomó a Dios con la guardia baja, no lo tomó de sorpresa, amén.
La encarnación de Jesucristo no fue un plan secundario porque teníamos a un Dios frustrado. Fue un plan eterno de Dios. Y en la plenitud de los tiempos Jesucristo fue y hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Ahora se preguntan por qué vino. El versículo lo dice. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, no era difícil obedecer la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre era la voluntad del Hijo. Amén. No tenía otra voluntad. Y aunque implicaba rechazo y muerte por crucifixión, el único plan de Jesús era llevar a cabo la voluntad del Padre a la perfección. Palabra clave. Perfección y hasta el final. ¿Y cuál fue ese testamento? Nos podemos preguntar. Que la voluntad del Padre es la salvación de toda persona que ha dado al Hijo. Encuentren y escuchen a la palabra de Dios en Juan 6:39 y Juan 6:40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, analicemos esos versículos, queridos hermanos, y veamos qué nos enseña. Primero, que Dios ha dado un pueblo escogido a su Hijo. Jesús lo dice claro cuando dice de todo lo que me ha dado. Ahora bien, es cierto que esta no es una enseñanza popular en nuestros días. El hombre lamentablemente quiere creer que la elección es totalmente de ellos, totalmente suyo. Ahora bien, es verdad que Él tiene la responsabilidad de volverse a Jesús. El problema no es su responsabilidad, sino su capacidad. Amén. Escuchen este mensaje y encontrarán que aparte de la obra de la gracia del Espíritu Santo de Dios, ninguna persona tiene la capacidad de volverse a Jesús. Pero mucho más omnipresente y peligroso que la enseñanza de la responsabilidad humana es la enseñanza de que Dios salvará a todos. Amén. Si lo vemos, hermanos, eso es una palabra que en el vocabulario que dice universalismo. Que la gente quiere creer que después de todo, Dios es un Dios bueno. Que Dios es un Dios amoroso. Que Dios es un Dios bondadoso. Y que a pesar de las deficiencias del hombre, Dios es demasiado bondadoso para excluir a alguien. La gente piensa que en realidad está halagando a Dios con esta creencia. Amén. Y se ve mucho. Pero esa enseñanza nunca habla de la rebelión del hombre. Jamás hablará del pecado del hombre. Jamás hablará de la santidad, de Dios. Eso nunca reconocerá que el pecado es tan repugnante en el corazón humano, tan opuesto a Dios, que si no hubiera un infierno. El rebelde desordenado creía que su propio infierno y su intento de escapar del poder de Dios. Otra enseñanza que prevalece hoy en día y es cuestionado está en estas escrituras, es que la creencia de que no hay Dios y que no hay cielo y no hay infierno y no hay vida más allá de la tumba. Que no, la gente dice seriamente, esta vida es todo lo que hay. El infierno está aquí en la tierra y la muerte es el fin. No hay vida más allá, no hay juicio, no hay responsabilidad por nuestras acciones. Básicamente dicen que muerto es el muerto. Pero nada de esto está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén.
La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Dios le ha dado un pueblo escogido a su Hijo. Y ya ves, Dios no envió a su Hijo a una misión insuficiente, una misión inútil. Jesús no vino a la tierra y murió en la cruz para ver si sí o no algunas personas creían. Dios envió a su Hijo para salvar a su pueblo de sus propios pecados. Amén. Si miramos, querido hermano, tan eficaz es la obra de Dios, Hijo, que cada uno de esos elegidos vendrá a Él. Como lo vemos en Juan 6:37. Que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Él dijo que estas palabras en la cara de las murmuraciones y las quejas de la gente que lo habían estado siguiendo. Él básicamente, hermanos, presionó al pueblo, sus reclamos, y la gente comenzó a alejarse. Y de hecho toda la multitud se fue hasta que solo quedaron 12 hombres en pie con Jesús. Amén. Ahora piénsalo. Mientras las multitudes lo dejaban, Jesús, confiado, afirmó que aquellos a quienes el Padre estaba llamando vendrían a Él. Ahora echemos una vista de nuevo a lo que significa que vendrán a Jesús. Venir a Jesús, queridos hermanos, implica creer en Él, confiar en Él, confiar nuestra vida a Él como nuestro Salvador y Señor. Ahora yo les voy a leer unos versos y escuchemos esos versículos. Amén. Miremos versículo 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Versículo 35 de Juan 6. Todos estos versículos son de Juan 6. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 40. Esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo y en Él cree tenga vida eterna. Verso 45. Por cuanto todo el que ha oído y ha aprendido de el Padre viene a mí. 47. El que cree en mí tiene vida eterna. 64. Pero allí hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. En otras palabras, hermanos, así que esta venida de Jesús nos da salvación, nos da vida eterna. Y Jesús hace la promesa que absoluta de que toda persona que Dios le dé vendrá y recibirá Él el perdón de sus pecados y la completa satisfacción de sus almas. Amén. Hermanos queridos, les pregunto, ¿ven la aplicación de esta verdad? En otras palabras, Dios tiene un pueblo al que traerá a la iglesia, y lo tenemos en fe y lo declaramos, que Dios tiene un pueblo al que traerá a la iglesia cristiana Familia de Fe aquí en Woodbridge. Todavía tiene gente aquí en Woodbridge y en el mundo entero que vendrá a Cristo. No sabemos quiénes son. Así que tenemos que estar fieles y predicando, enseñando, testificando, orando con plena expectativa de que Dios traerá a ese pueblo de su elección a su Hijo. Amén. Lo tercero, hermanos queridos, es que vemos en estos versículos es que Jesús nunca desechará ni rechazará a los que al Padre le ha dado, a los que viven a Él con fe. Amén. Y lo vemos nuevamente en los versículos capítulo 6 de Juan 37 y 39. Si miramos, hermanos, dejen que otros discutan
la pregunta de que la seguridad eterna, si así lo desean. Es perfectamente cierto que nadie puede asumir sobre su salvación. Nadie puede presumir de este seguro y de que está seguro mientras está caminando en desobediencia. No hay un orgullo ni jactancia en creer que estamos seguros en Cristo. ¿Por qué? Porque nos humilla pensar que Jesucristo debería amarnos tanto que dio su vida por nosotros. No podemos reclamar nada en nosotros mismos que sea digno de su gracia. Pero con un corazón humilde y sumiso nos atrevemos a creer estas palabras, que en Él que viene a mí de ninguna manera te echaré fuera, que de todo lo que me ha dado nada perderé. Nuestros esfuerzos, queridos hermanos, en esta comunidad no serán en vano. Pregúntese, ¿hemos visitado hogares sin ver algún resultado? La gente ha prometido venir y no ha cumplido su promesa. No se desespere. Nadie piense que nuestros esfuerzos son en vano, querido hermano. No lo son. Dios está llevando a cabo su perfecta voluntad. Algunos vendrán. Algunos se endurecerán más. Algunos pueden tratar mucho tiempo antes de responder. Pero una cosa es clara, que la palabra de Dios no fallará. Dios atraerá a los elegidos. Y aquellos que son verdaderamente atraídos a la fe por Dios, nunca se perderán. Hay una cosa más que quiero que entiendan en este paso, hermano. El Señor Jesús promete que resucitará a cada uno de estos creyentes en el último día. Voy a leer varios versos nuevamente. Juan 6. Juan 6, 39. Juan 6, 39 me dice: de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucité en el último día. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que Él me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No uno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne, 54, el que come mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré levantándolo en el último día. Vamos a ver, queridos hermanos, Jesús repite esa expresión 4 veces en estos pocos versículos. Porque Él nos asegura, querido hermano, que lo que dice es seguro. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo que Él no es solo el salvador del alma, pero es el salvador de toda persona, cuerpo, alma y espíritu. Estos cuerpos, hermano, que forman el vehículo en que se mueve el yo real, estos cuerpos que envejecen y se desgastan, que mueren y descansamos en la tumba, también son importantes para Dios. La Escritura deja claro que cuando Jesús regrese, nuestros cuerpos van a salir de las tumbas. No este viejo cuerpo de carne y hueso que se ha decaído como tal, sino un cuerpo nuevo, perfecto, equipado para la eternidad. Un cuerpo nuevo, pero absolutamente relacionado con el viejo cuerpo. Y cada vez que nos paramos al lado de la tumba de un creyente, amado hermano, alégrese de que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Cuando un creyente muere, el verdadero tú va a estar con Él, con el Señor. Pero ese aún no es el final de la historia, porque Jesús viene y cuando regrese todos los santos vendrán con Él.
y recibirán sus nuevos cuerpos gloriosos, perfectamente adaptados a los nuevos cielos y la nueva tierra que Él está trayendo a ser. Hermano, me gustaría que también consideraras cuidadosamente las palabras de Jesús cuando dice en el último día. Esas palabras son dignas de un cuidadoso estudio. Ahora, una verdad vital más de este pasaje: que nadie puede venir a Cristo aparte de la atracción del Padre. Lo vemos en Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió. Juan 6:44. No uno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. Y lo vemos, queridos hermanos, en el versículo 54. Por eso es dicho que nadie puede venir a mí a menos que yo se haya concedido a mi Padre. Ahora, yo dije antes que no es una cuestión de responsabilidad, sino de capacidad. Y la Biblia lo hace perfectamente claro que toda persona está muerta espiritualmente para con Dios. Dice que la mente de cada persona ha sido cegada por el Dios de esta tierra y de esta era, que es Satanás. Las personas no salvas no tienen la habilidad en ellos mismos a confiar en Jesucristo como su Salvador. Pero una cosa les pido: que alabemos a Dios. Dios no lo deja así a nosotros mismos. Él obra de tal manera, querido hermano, que las personas se sienten atraídas hacia Él y son guiadas a creer en Cristo. Ahora, ¿cómo Él lo hace? Uno se preguntará, ¿qué? ¿Le da un cantazo eléctrico a las personas y las salva estando o no estando listos para creer? No. Veamos lo que dice Juan 6:45. En Juan 6:45 nos dice que Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. En otras palabras, Él atrae a la gente a través de las enseñanzas y la predicación de su palabra. Él atrae a las personas a través del testimonio de otros. Por eso yo enfatizo mucho, tenemos que dar testimonio. Si algo pasó en mi vida, tengo que decirlo. Y no limitarlo a ciertas personas. Debe ser expresado a todo el mundo. Él atrae a la gente por las circunstancias de la vida. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué nos ha movido en estos días, en esta semana? Su Espíritu Santo habla a tu corazón, querido hermano. Él te convence del pecado. Él revela a Jesucristo que nos ama y se entregó en la cruz por ti. Él vuelve tu mente a las cosas de Dios. Él toca tus emociones. Él toca tus emociones con el poder de su amor. Él cambia tu voluntad hasta que tú quieras hacer la voluntad de Dios. A la gente lamentablemente le encanta hablar del libre albedrío del hombre. La gente dice continuamente que Dios nunca quebranta a su voluntad por lo que debe decir. Él no lo deja a tu voluntad. Él revela a Cristo y obra en tu corazón de tal manera, querido hermano, que tu voluntad está cambiando. Donde una vez estuviste en contra de Cristo, ahora encuentras que tu corazón está llamando hacia las cosas de Cristo. Que donde antes no podías entender la palabra de Dios, ahora encuentras que su palabra es atractiva y poderosa y tiene sentido.
Mientras que una vez tu naturaleza sensual estaba ocupada con las cosas de esta vida y los placeres del momento, ahora estás descubriendo que esas cosas ya no parecen importantes. Y a la vez que lo más importante en la vida es que tú debes ser salvado. Para que conozcas a Jesús, querido hermano, para que tengas vida eterna. Y eso resumido, querido hermano, es que este es el poder de atracción de Dios. Y con esto termino. Nuestro ministerio está progresando de una manera increíble. Hemos estado orando y ayunando para que Dios obre en esta iglesia, para que nos envíe los miembros, para que nos dé el templo, para que nos dé la fuerza para seguir hacia adelante, para cumplir con su llamado. Pero una cosa sí sabemos, querido hermano, que no nos podemos desesperar. Sabemos que todo se hace a la voluntad de Dios. Y no hay nada tan bello que estar pendiente y orando y ayunando, diciéndole al Señor, Señor, suple para poder seguir hacia adelante con lo que tú has llamado. Pero sabemos, Señor amado, que este llamado tú lo diste, pero las cosas serán a tu voluntad. No nos desesperamos, querido hermano. Y desde que empezó este ministerio de la iglesia como tal, han surgido cosas que nos hemos quedado con la boca abierta, la pastora y yo. Pero entendemos que todo ha sido bajo su voluntad. Y es que esta mañana yo le quiero pedir, si hay alguien aquí en el servicio hoy que está siendo atraído por Cristo, está alguien aquí que nunca ha entendido el Evangelio, pero ahora está empezando a tener sentido. Está alguien aquí que solía ser indiferente o incluso opuesto a las iglesias, a la religión, al cristianismo y a la fe de Jesús, en Jesús. Te burlabas de él, tal vez te burlabas de los cristianos y te sentías orgulloso que no necesitabas una muleta como esa gente como tal. Y sin embargo, hoy estás sentado aquí y algo está obrando en tu corazón. Tú estás consciente como nunca antes de tus pecados y sabes que necesitas arrepentirte y volverte a Jesús. ¿Realmente te gustaría saber con seguridad que tus pecados son perdonados y que tienes una vida eterna? Amados queridos, vengan a Cristo. Te pido que vengas y confieses tu necesidad de su perdón. Ven y pídele que te perdone y que entre en tu vida y te haga una persona nueva. Porque esta es la voluntad de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor Padre, por el mensaje de esta mañana. Que aun siendo un poquito corta, Señor Padre, todavía entendemos, Señor amado, cuál es tu voluntad, cuál es tu deseo, cuál es tu ordenanza. Te pido, Padre Celestial, que nos haya abierto el corazón y la mente más abundante para recibir más de ti. Sabiendo, Padre, que todo lo que sucede en nuestra vida, nosotros como tal no podemos hacerlo solo. Tenemos que entregarnos completamente a ti, Padre amado, para que tu voluntad se haga. Te pido, Señor amado, para el que no te conoce en esta mañana, que tú le hayas abierto los oídos y el corazón, Padre, y que ellos puedan recibirte en esta mañana. Para ti, al que quiere recibir al Señor en tu corazón, diré estas palabras: Señor y Padre nuestro, te doy gracias, Padre, porque tú has permitido que yo escuchara estas palabras.
Y te pido, Señor amado, que tú perdones mis pecados, aunque yo piense que no es suficiente, que yo no soy suficiente para recibirte, que tú no has de perdonarme, que sea, Señor Padre, que tú las perdones y escribas mi nombre en el libro de la vida y continúes morando en mi alma y mi corazón. Ayúdame, Señor Padre, a poder, Señor amado, seguir tu mandamiento y poder seguir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Padre amado, por este servicio, que ha llegado a la conclusión, que se nos haya quedado grabado y que tú, Señor amado, continúes bendiciéndonos en estos días siguientes. Te lo pido todo, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios los guarde y que el Señor los continúe bendiciendo. Shalom.